¿Cómo iniciarte en el mundo de la inversión para principiantes o novatos? Paso a paso desde el principio. Hoy te traigo una masterclass muy poderosa para todas aquellas personas que quieran iniciarse en el mundo de la inversión, en este caso la inversión inmobiliaria, de la cual yo tengo bastante experiencia, ahora te cuento, y cómo puedes alcanzar un nivel óptimo de ingresos pasivos, entre comillas, y una buena calidad de vida teniendo en cuenta esta magia de la inversión inmobiliaria. Tengo en cuenta hoy una serie de respuestas a unas preguntas muy frecuentes de muchísimos inversores que han pasado los últimos años entre mis manos y quiero desvelártelas desde un principio, tanto si eres principiante, no has invertido nunca, como si estás haciendo tus primeras inversiones, como si ya eres un experto. Seguro que hay algún matiz dentro de todo este contenido que te va a resonar y que te va a dar mucha más claridad. Porque dentro de la claridad está la buena toma de las decisiones. Cuando tenemos una buena información, salimos de la oscuridad para tener una luz que nos guíe y no tener ese miedo a actuar, esa incertidumbre que nos ofrece muchas veces la falta de información, la falta de tener datos claros, la falta de tener las respuestas que nos dan esa tranquilidad de conocer qué es lo que hay que hacer en cada momento para tomar esas decisiones de forma decisiva, valga la redundancia. Vamos con el vídeo de hoy, que creo que te va a resultar muy interesante porque vamos a tocar las dos variables principales y fundamentales de la toma de decisiones. ¿Cuáles son? Bueno, antes de nada, si no me conoces, soy Juanjo García, creador de este movimiento Abundancia Inmobiliaria, profesional de la venta desde hace 35 años y los últimos 20 dedicado al sector inmobiliario con una agencia propia inmobiliaria y los últimos 10 años dedicado también a las inversiones. He formado a cientos de inversores ayudándoles en sus inversiones directamente a través de mi agencia o a través de formaciones y yo mismo soy ejemplo de haber alcanzado la libertad financiera. Los últimos 10 años me dedico a invertir en inmuebles y he alcanzado rentabilidades brutales. Autor también de esta trilogía Negocia y Gana. Si te gustan las ventas, el dinero y que el dinero llegue a ti a través de los negocios de una forma fluida y honesta, sobre todo, ahí tienes este libro. Te dejo el enlace abajo, Negocia y Gana, una trilogía que también incluye Sé Libre, mentalidad y estrategias para alcanzar la libertad financiera a través de la inversión inmobiliaria. Incluye también la guía fácil para encontrar chollos inmobiliarios, una verdadera joya para que te inicies o continúes en la trayectoria de tu libertad, que te facilitará esa vida de ensueño que tanto te mereces. Vamos con esas dos variables que no son otras que el tiempo, donde nos sugieren unas preguntas muy interesantes, y el dinero. El tiempo. ¿Cuánto tiempo tengo que esperar para empezar a invertir? ¿Cuánto tiempo me queda dependiendo de mi edad para que me den un préstamo hipotecario? Y sobre todo la pregunta del millón. ¿Cuál es el mejor momento para tomar la decisión de hacer una inversión inmobiliaria? Te voy a responder a estas preguntas. Antes, la otra variable, que es el dinero. Importantísimo. Los números mandan. Recuerdo una parejita que vino una vez a mi agencia y me dijo: Juanjo, queremos una vivienda. Yo, como un buen asesor inmobiliario, aunque todavía no era muy experto, me volqué a buscarles una vivienda, la vivienda que querían, en la zona que querían, en las características que querían y en el precio que ellos creían que podían pagar. Nos dimos cuenta que una vez encontrada la vivienda de sus sueños, se emocionaron, se ilusionaron, pero lamentablemente los números no acompañaban para hacer frente a esos pagos que tenían que realizar para la compra de esa vivienda. Eso se transformó en una desilusión muy grande, no solo en ese momento, que les hundió bastante y les quedó bastante chafados a la pareja, sino que luego les costaba mucho encontrar una vivienda apropiada acorde a su presupuesto. Por eso siempre digo que lo primero es hacer números y los números mandan. Y ahí vienen las preguntas sobre el dinero. ¿Cuánto dinero necesito? No es lo mismo que cuánto dinero tengo que tener. ¿Cuánto dinero necesito para hacer la inversión? No necesariamente lo tengo que tener, porque puedo basarme y apalancarme en la financiación. Es decir, en pedir ese dinero que necesito, aunque yo aún no lo tenga. Sí que es verdad que necesitas tener un dinero
un dinero para que una entidad financiera sepa que tienes capacidad de ahorro o capacidad de conseguir dinero a través de un familiar, de un amigo, de otra vía de financiación que no sea una entidad bancaria. No vamos a entrar mucho en ese detalle porque quiero entrar directamente a los números para que sepas definir cuál es tu objetivo de inversión. Puedes tener varios objetivos dentro de una inversión inmobiliaria. El primer objetivo suele ser una finalidad de tener un ingreso extra. Puede ser una finalidad de que quieres un inmueble para tus hijos cuando sean mayores e ir tú haciendo esa inversión que se vaya rentabilizando a través de poner el inmueble en alquiler. O puede ser que quieras alcanzar dentro de unos años la libertad financiera y poder vivir, como es mi caso, si quieres, sin necesidad de trabajar y vivir con unos ingresos recurrentes todos los meses suficientes para vivir, como digo, sin necesidad de tener que ir a un trabajo que no te gusta. Y antes de pasar a la matemática pura de esta masterclass de hoy, voy a darte el tip de los activos inmobiliarios que se están dando más frecuentemente ahora mismo y que optan los inversores por ellas de una forma más habitual. Estamos en el alquiler tradicional, pues es comprar una vivienda y ponerla en alquiler a una familia, a estudiantes, para larga estancia y ir rentabilizando un poco a largo plazo esa vivienda a partir del 10º año, 15 años, etcétera, etcétera. Ese es alquiler tradicional. Todos tienen, todas las modalidades tienen sus pros y sus contras. Y ahora te voy a explicar dentro de estas tres los pros y los contras. Tenemos también una muy habitual y además que ahora entra mucho en controversia en los últimos tiempos, que es el alquiler turístico. También tiene sus pros y sus contras. Si te gusta este contenido, si te está resultando interesante, déjame un comentario. Además de suscribirte y activar la campanita para que te pueda avisar cada vez que suba contenido nuevo, déjame un comentario. Quiero saber en qué punto te encuentras de esa abundancia inmobiliaria, dónde estás ahora mismo, porque voy a leeros a todos. Me encanta leeros, me encanta contestaros, por eso espero, dame un like también si te está gustando y espero leerte muy pronto. Y por último, el alquiler por habitaciones, que también tiene sus pros y sus contras. El alquiler tradicional, rentabilidad más a largo plazo. ¿Qué quiere decir esto? Vas a tardar más años en conseguir que ese activo ya esté dando una rentabilidad, un flujo de efectivo si necesitas financiación. Al principio, que suele ser lo habitual. Entonces, mayor tiempo, sí que es verdad que tienes mayor estabilidad y tienes una cosa que es muy buena, que es la desgravación fiscal, que actualmente en este año 2025 continúa vigente a la espera de ver lo que hacen los gobiernos. Por eso es una fórmula muy interesante de cara a que tus ingresos queden muy protegidos ante esa voracidad fiscal que nos someten a los inversores y más en los últimos tiempos. Inversión en turístico. Adquieres una vivienda y la explotas para personas que van a hacer turismo de fin de semana, turismo vacacional a tu ciudad. Es una inversión con mucho retorno. Quiere decir que te va a dar mucha más efectividad, o sea, mucho más flujo de efectivo cuando tú lo alquilas. Al cabo de un mes te puede duplicar o triplicar lo que te da un alquiler tradicional. Sin embargo, tienes que tener en cuenta que tu tiempo vale dinero o la gestión de ese activo vale dinero y tienes que hacer los números, porque hay que limpiarlo, hay que mantenerlo y, como no, hay que atender a esos inquilinos. A lo mejor para atender al inquilino de fin de semana has tenido que responder 5, 6, 10 mensajes para gestionar esa vivienda. Puedes tener el check-in y el check-out automático, es decir, que a través de un buzoncito, de una llave magnética o de una clave en el móvil en una aplicación, las personas puedan acceder al activo, a la vivienda, ir y venir sin tú tener que estar presente. Sin embargo, si tienes que estar presente, se duplica el tiempo que tienes que dedicarle. Es un poquito más exigente, da más dinero, tiene más carga fiscal porque ahí no tiene ningún beneficio fiscal. Incluso están valorando la posibilidad de que este tipo de gestiones se contemplen como una gestión empresarial y tenga que tributar con los correspondientes impuestos como si fuera un negocio normal. Por eso esta modalidad da más dinero, pero calcula esos añadidos, esos pros y esos
contras. Y el alquiler por habitaciones es algo que a mí, la verdad, me ha sorprendido muy gratamente en cuestión de rentabilidad y en cuestión de darle un servicio a un sector de la población que actualmente no puede acceder a un alquiler completo y tiene que optar por estas posibilidades. Si haces este tipo de activos, te aconsejo que lo hagas de una forma muy coherente con las personas que van a ir a vivir. ¿Por qué? Porque una habitación no es un antro, no es un sitio que tengas que meter a alguien en cualquier sitio, sino va a ser un mini hogar para una persona. Pros, tiene mucha rentabilidad, mucho más retorno, y contras, tiene que tienes que estar con mayor número de inquilinos, lo cual requiere mayor exigencia a la hora de prestarles atención. Porque no te olvides que los activos no es otra cosa que clientes, personas, hay detrás personas que están viviendo, personas que son dignas de tener la atención de ese propietario, y te merece mucho la pena tener a esos inquilinos, a esos huéspedes, de una forma que les trates como personas para que a ti, simplemente después de dar ese servicio, por consecuencia, te llegue tu dinero, que no es la finalidad última, sino es la consecuencia de la finalidad de tú dar ese servicio. Cuando tienes esta mentalidad de honestidad y de servir, te va a salir mucho mejor todo en la vida, en principal los negocios, y luego todo en la vida en general. Primero das y por consecuencia la vida te da y lo recibes. Bueno, vamos a dejar el lado espiritual, pero que también es importante tener en cuenta a la hora de hacer cualquier negocio. Y una vez que tenemos definido más o menos nuestro objetivo, más o menos, o tenerle bien definido nuestro objetivo de inversión. Quiero flujo de efectivo, quiero alcanzar la libertad financiera, o quiero una vivienda para que dentro de un futuro esté completamente pagada sin yo tener que haber puesto dinero de mi bolsillo. Una vez que hemos tenido este objetivo y hemos definido la modalidad de inversión que más cómodo o cómoda te va a hacer sentir, porque eso es muy importante. Dentro de la actividad que vas a desarrollar, tienes que ser feliz en el proceso. No vayas muy forzado, muy forzada, aunque a veces merece la pena romper esas barreras internas y esas resistencias para aumentar el rendimiento, para aumentar la rentabilidad, aunque te suponga un poquito más de exigencia a la hora de aprender, a la hora de someterte a alguna exigencia mayor, a la hora de reformar. Si te resulta incómodo, métete un poco más en el barro y vas a tener mejores retornos, tanto en experiencia de haber vivido algo que realmente vas a aprender para toda la vida y luego además lo puedes enseñar y es muy bonito, y también vas a tener mayor retorno. Cuanto más exigencia tenga el activo, mejor activo vas a tener, y cuanto mejor es la calidad del activo, mejor es la calidad del inquilino, y el inquilino de mayor calidad paga más. No sé si te has dado cuenta de la fórmula. Haz un activo de mayor calidad, aunque te cueste más esfuerzo en un principio, y tendrás un inquilino de mayor calidad que te generará mayores ingresos, porque está dispuesto a pagar más por más calidad. Y ahora sí, vamos con los números. Antes de entrar en esa pregunta del millón, del factor tiempo, ¿cuál es el momento propicio y el mejor momento para tomar la decisión de invertir? Te voy a desvelar dentro de un ratito, cuando pasemos a los números, la respuesta que ha revolucionado mi vida ante esta pregunta, y que les digo a todos mis mentores, y que cuando la aplican, la verdad que les revoluciona completamente el sistema de creencias para tomar decisiones muy acertadas. Vamos con los números. Aquí tenemos nuestra famosa regla de 3. Yo te recomiendo que vayamos a calcular esta variable de la regla de 3, la rentabilidad, que no sea inferior a un 5, un 6%. Te puedo decir que rentabilidades obtenemos hasta un 20 y un 25% en operaciones inmobiliarias. Sígueme en este canal, suscríbete, porque tengo un contenido muy poderoso que va a entrar dentro poco, igual ya está, te saldrá aquí el enlace. Si no, te voy a enseñar mi último activo, mi última inversión, donde he conseguido una rentabilidad brutal, disparada, gracias a utilizar las mejores estrategias. La rentabilidad puede ser bruta o neta. Yo te sugiero que sea la neta, y ahora te voy a explicar cómo se hace, ¿vale? Luego está el cash flow, que es el dinero que te genera todos los meses limpio para ti, tu activo. Pero vamos a calcular primero esta rentabilidad neta para que no sea inferior a esta cantidad. ¿Cómo la calculamos? Pues tenemos que saber la renta que se va a pagar en la zona que hemos elegido comprar. Más o menos, tú te metes en el portal de Idealista o en el portal de tu país o de tu ciudad donde se anuncien los inmuebles en alquiler, y vas a ver en qué precios están anunciando los alquileres. Vamos a imaginar que son 700 euros al mes, pues vamos a calcular esta variable de esta regla de 3 multiplicándolo por 12. En este
este caso serían 8.400 para calcular la rentabilidad bruta. Sin embargo, como queremos calcular la neta, tenemos que restar a estos 8.400 los gastos del seguro anual de la vivienda, que te recomiendo sí o sí que les tengas, el seguro de la comunidad, todo lo que pagas al año, el impuesto del IBI y un porcentaje de un 7-10% para imprevistos. Dentro del precio, la otra variable, también vamos a calcular el precio de la zona. Vamos a ver, para calcular este precio, yo aquí te he puesto este precio, pero si tú quieres calcular primero la rentabilidad, deja la variable X aquí. Entonces, si dentro de la zona se está pagando esta cantidad, yo quiero obtener un 7, un 8%, ¿cuánto tendría que costar la vivienda? Entonces hacemos esto por esto dividido entre esto. ¿Entendido, no? En este caso yo te he puesto un ejemplo de una vivienda de 80.000 euros, que te arrojaría una rentabilidad bastante interesante, y tienes que tener en cuenta que para calcular la rentabilidad neta tienes que sumar los impuestos que te cuesta, los impuestos autonómicos, el impuesto de transmisiones patrimoniales si es vivienda de segunda mano y el IVA si es vivienda de primera mano, y los gastos que te genera de notaría, gestoría, tasación y registro de la propiedad. No te les he anotado, pero bueno, te les digo de nuevo despacito. Gastos serían gastos del banco, que son la tasación y la gestoría, y gastos del registro de la propiedad para inscribir la vivienda en el registro de la propiedad y la tasación de la vivienda, ¿de acuerdo? Luego igual te meten el banco algún seguro adicional de vida, etcétera. Pues bueno, tienen en cuenta todos estos gastos que vas a tener. Si quieres que grabe un vídeo solamente para establecer un poco lo que es una compraventa, pues déjame tus comentarios y estaré encantado de hacerlo. Aquí entra otra estrategia muy interesante. Aquí vamos a calcular esta rentabilidad para tener claro el activo al que tenemos que ir con el precio máximo. Vale, ¿y cuánto dinero necesito yo para comprar este activo? Bueno, pues ahí entra lo que es la estrategia de la financiación. Bueno, vamos con esa estrategia de financiación que te voy a enseñar para que tú mismo, tú misma puedas elaborarlo si nunca has hecho estos numeritos. Mira, para que entiendas, el 100% del coste de la vivienda que te quieres comprar representa este 80-90% que te va a prestar el banco, este 20-10% que te suelen pedir que lo tengas tú ahorrado, y luego tienes que tener en cuenta los gastos, que vienen a ser entre un 6 y un 10%. Cada caso es personalizado, pero esto te va a resultar muy útil. Este variable del gasto depende de tu comunidad autónoma, porque muchas veces está bonificado, es el impuesto de transmisiones patrimoniales, y muchas veces está bonificado por las comunidades autónomas, dependiendo si es tu primera vivienda, si tienes determinada edad, si eres joven, etcétera. ¿De qué depende de que esta financiación sea el 80 o el 90%? De dos pilares. O sea, la financiación se va a sujetar sobre dos pilares, que son la tasación de la vivienda y tu nivel de ingresos. Es decir, si falla uno de estos dos pilares, la financiación se cae y no vas a tener opción a obtener el préstamo con garantía hipotecaria. ¿Por qué se llama préstamo hipotecario o con garantía hipotecaria? Porque la tasación de la casa va a determinar el valor de la casa. Es decir, si tu casa vale 100 de cara al banco, te van a prestar 80. ¿Por qué? Porque si dejas de pagar, el banco entiende que hace negocio si te quita la casa. Es decir, que no te va a dar el 100% casi nunca, porque en caso de que tú no pagues, para el banco ya le ha supuesto una mala operación. Por eso la tasación tiene que ser óptima y que sea mínimo el precio que vas a comprar tú para que te financien el 80. ¿Por qué pongo aquí el 90? Porque ahora hay comunidades autónomas también que están favoreciendo la viabilidad para hacer frente a la garantía de este otro porcentaje para que tenga más facilidad, sobre todo los jóvenes, para el acceso de la vivienda. Vamos con otra tabla que te va a resultar mucho mejor hacer la matemática de esto. Luego te voy a enseñar cómo calcular el tiempo que tienes que calcular para pedir una hipoteca con un simulador hipotecario, y ahora vamos con el estudio. Bien, vamos con el estudio económico. Esta es una ficha de viabilidad para préstamos hipotecarios que tenemos en la agencia y voy a seguirla contigo paso a paso para que veamos qué es lo que tenemos que saber. Bueno, aquí viene lógicamente primero el nombre, la dirección del inmueble, el precio. El precio puedes saber si es un precio óptimo entrando en Idealista. En Idealista te facilita, idealista.com en España, te facilita la viabilidad de un préstamo en tiempo real, la viabilidad, el precio que puede ser óptimo de venta por si está sobrevalorado o no. Déjame un comentario si quieres que haga un vídeo de cómo ver los precios de las viviendas en Idealista. Déjame un comentario. Bueno, titular. ¿Quién es primer titular, segundo titular? Si sois dos personas. Y luego estas preguntas son fundamentales que tengas en cuenta y que te hagas. Si tienes contrato indefinido, un contrato indefinido va a favorecer mucho la financiación. Quiere decir que ahora mismo con un contrato temporal es muy complicado que una entidad bancaria
te dé financiación si no expones una balista, alguien que ponga una doble garantía en tu nombre. Incluso si tienes contrato indefinido y no tiene determinada antigüedad, hay entidades bancarias que también te lo echan para atrás. ¿Con qué entidad bancaria trabajas habitualmente? ¿Por qué preguntamos esto? Porque es la que mejor va a contemplar el prestarte dinero. Y es a la que más tienes que exigir, siempre comparando con otras. Déjame un comentario si quieres que te haga un vídeo de cómo negociar con las entidades bancarias para obtener los mejores préstamos. Son básicas estrategias de negociación, pero muy efectivas a la hora de trabajar con los bancos y obtener las mejores condiciones. ¿Cuánto cobras de nómina neto? Es decir, ¿cuánto te llevas tú para casa y cuánto número de pagas? Porque esto hay que hacer un cálculo que ahora le vamos a ver en la parte posterior de este documento. ¿Cuánta aportación pones para los gastos, para el ITP, para el notario, registro? Si tienes aportación para los gastos y tienes aportación para la operación, lo que habíamos visto antes. Si tienes la operación para los gastos y luego tienes el 10 o el 20% para saber si vas a necesitar el 80, el 90 o el 100% más los gastos para obtener una financiación total, que sí que es posible. Te dejo aquí un enlace a un vídeo donde te pongo cómo invertir sin poner dinero de tu bolsillo. Bonificación de impuestos. Lo que me refería a las comunidades autónomas que a veces te bonifican en impuestos. Muy importante, si tienes otros préstamos, ¿cuánta cuota mensual tienes de esos otros préstamos y cuánto importe pendiente? ¿Y con qué entidad lo tienes actualmente? Bueno, estos son datos que nosotros recogemos para negociar con esas entidades. Y luego también muy importante, si tienes un registro de morosidad, ya sabes que cuando eres moroso en alguna circunstancia de telefonía o algo, te suelen incluir en algún listado. Si eres moroso en alguna entidad bancaria y lo detecta el banco, ya olvídate, no vas a tener posibilidad de préstamo nunca, porque miran muy mal a las personas que han dejado de pagar a los bancos y no te van a volver a prestar dinero los bancos. Bueno, pues estos datos son los principales, vamos por el reverso, y te voy a desvelar esos dos pilares de cómo tenemos que hacer los cálculos. El banco financia máximo el 90%, vamos a intentar que nos financie el 90%. El cliente deberá aportar aproximadamente un 10% más los gastos. El ratio de endeudamiento, este concepto es lo que establecen los bancos, que no puedes, el 40% de tus ingresos netos mensuales no debe ser mayor que la cuota mensual del préstamo. ¿Qué quiere decir? Que si tú tienes una cuota de préstamo de 400, 500 euros, o sea, de 400, el banco va a mirar que ganes 1.200, para que de esos 1.200 la cuota no sea mayor del 40%. No sé si me he explicado, ahora lo vemos en el caso práctico. El cálculo de los ingresos mensuales. Tienes que poner la nómina, cuánto cobras al mes, la suma de los dos titulares si sois dos, si es uno pues uno, número de pagas 14 y se saca el total al año neto que cobras. El total al año dividido entre 12 meses te da la cantidad total. Y la cantidad total tienes que calcular el 40% para que esta cantidad no sea superada por el conjunto de tus préstamos y solamente vas a tener el de la hipoteca, que esta cantidad no supere este 40%. ¿Cómo calculas esta cantidad? Pues vamos a irnos a la calculadora hipotecaria, pero antes que sepas que el banco te va a pedir lo que es un contrato para que lo vayas recabando, las nóminas, la última declaración del IRPF y si tienes préstamos, últimos recibos de los préstamos. En principio con esto le suele ser suficiente junto con la nota simple del inmueble para evaluar la viabilidad del préstamo. Luego es posible que te pida más cosas como lo que es la vida laboral, etcétera. Si tiene alguna duda más, es posible que te pida una balista, si puedes evitarlo mucho mejor. Y en caso de que no tengas dinero, la posibilidad de obtener los ingresos para gastos y ese porcentaje que te hace falta. Como el banco te presta el 80 o el 90% y tú necesitas el 10% o el 20% más los gastos, muchas veces miramos la posibilidad a través de un préstamo personal en otra entidad bancaria o préstamos familiares, etcétera, etcétera, y esto es la opción de hacerlo sin poner dinero de tu bolsillo. Vale, vamos al ordenador. Me voy a girar la cámara. Mientras lo enciendo, hemos entrado en Google y ponemos simulador hipotecario del Banco de España. Entramos y aquí tienes, aceptamos las cookies, ya sabes cómo va esto. A ver, que voy a poner esto, aceptar. Y aquí vamos a dar esta pestañita, ir al simulador y aquí ya podemos trabajar
con este tipo de calculadora. ¿Cuánto vas a pedir? Vamos a hacer un ejemplo. Vamos a pedir 80.000 euros a tipo de interés. Para saber el tipo de interés, te vas a Google y dices tipo de interés actual de las hipotecas y te va a decir el tipo de interés. Vamos a poner ahora el 3%. Y aquí es donde vas a jugar con los años. Pues quiero ponerlo a 20 años para calcular la cuota. Puedes manejar también tipo de interés posterior, porque a veces las hipotecas te ponen un interés al principio del préstamo y luego un interés posterior, uno fijo al principio y uno variable posterior. Pues dependiendo de las condiciones que te haya dado tu hipoteca, le vas a dar a calcular. Y ahí te viene la cuota y es donde tienes que poner esa cuota en el calculador, antes el estudio, no me salía, el estudio hipotecario. O comparador de hipotecas, te puedes ir a Rastreator también. Aquí hemos puesto comparador de hipotecas y nos vamos a, por ejemplo, este que es Rastreator, calcular hipoteca. Aquí te va a poner que ponga los datos de la hipoteca y luego te va a dar las opciones. Bueno, aquí me he metido en un rastreador de hipotecas, he metido mis datos y me viene las tasas de cuotas de las distintas entidades para que tú compares en los distintos mercados de bancos en cómo están las hipotecas. ¿Cuándo es el mejor momento para tomar la decisión de compra? ¿Cuándo tengo que comprar? Muchas veces me vienen los clientes, una pregunta muy habitual y que siempre respondo de la misma manera porque es la respuesta más acertada. Juanjo, ¿es buen momento para comprar? Juanjo, ¿van a bajar los precios? ¿Tú crees que va a haber una recesión? ¿Tú crees que este piso va a bajar más de precio? Son preguntas muy habituales y eso nos lleva a la pregunta, ¿es buen momento para comprar? El momento perfecto, esta es la respuesta y quédate con ella, porque es la respuesta que yo mismo me di a mí mismo cuando te entran todos esos miedos antes de tomar la decisión de invertir. Antes de tomar esa decisión es un pequeño salto al vacío que tienes que dar porque sales de tu zona de comodidad, vas a arriesgar tiempo, vas a arriesgar dinero, es una cosa que no estás habituado a hacer y siempre da miedo. Hasta a los inversores más experimentados nos da un poco de vértigo, cuanto menos experimentado te da más vértigo, pero aunque estés experimentado siempre te da vértigo. Mira, yo vuelo en parapente y siempre que voy a salir a volar desde una ladera me da miedo, me da una sensación de esa adrenalina que necesitas. Pues la inversión es exactamente igual. Por eso, acostúmbrate a superar el miedo. El miedo no se evita, no se camufla, no se entierra. El miedo se supera y se utiliza a tu favor. No existe el momento perfecto, pero sí que existe el activo perfecto. Es decir, si un activo te ofrece la rentabilidad que tú quieres, aunque no te la ofrezca inicialmente, hazlo a través de una negociación. Por eso te recomiendo Negocia y Gana. Muy interesante a la hora de obtener los mejores resultados en las negociaciones. Te puedes ahorrar muchos miles de euros. Yo a través de la negociación, a través de las 3 primeras negociaciones de mis 3 primeros inmuebles, obtuve, gracias a esa negociación, la entrada para mi siguiente activo. Eso que me ahorré negociando, sabiendo negociar, conseguí ese dinero para dar la siguiente entrada. Entonces, ante la pregunta, ¿es buen momento para comprar? Yo te hago la siguiente pregunta. ¿Es buen activo para llevar a cabo la acción de compra, para invertir? ¿Es buen activo? Y para ser buen activo, ¿qué tiene que tener? Una buena rentabilidad. La rentabilidad, ya te he dicho cómo se calcula. ¿Es buen precio? Si te va a dar un retorno de rentabilidad óptimo, es buen precio. Si no, no es buen precio. Por muy barato que esté, si compras una vivienda muy barata, pero en esa zona que sea una zona marginal, a lo mejor los alquileres están por los suelos o te va a dar infinidad de problemas, pues no es rentable, por muy barato que sea. Precio barato no es equivalente a rentabilidad. No siempre, suele ir de la mano, pero siempre haz los números, haz los cálculos. Entonces, no existe el momento apropiado, el momento perfecto para comprar, pero sí el activo apropiado y óptimo para tomar la decisión de la inversión. Esa es la respuesta. Y ante Juanjo, ¿tú crees que van a bajar los precios? Los creos no valen. Lo que yo crea, lo que tú creas, lo que te hagan estar creyendo los medios de comunicación, no vale, vale la realidad de ahora. Si baja históricamente, la vivienda siempre ha ido al alza. Sí que es verdad que ha tenido baches y curvas hacia abajo, sin embargo, siempre ha ido hacia el alza. Si tienes la mala suerte, la fatalidad de que compras en un ciclo a la baja y está en un ciclo bajo, o compras tú y empieza a bajar, espera unos años, no pasa nada. Y si te pegas una hostia, como me pasó a mí, que me arruiné 2 veces, al final se sale, de todo se sale. En la vida todo pasa.
todo pasa. Lo malo y lo bueno también. Por eso aprovecha y benefíciate de lo bueno. Aprovecha el momento, vive el presente. Nos vemos en los siguientes vídeos. Si estás disfrutando de este contenido, no dejes de suscribirte al canal. Te recomiendo que lo hagas para no perderte contenido de mucho valor que estoy subiendo muy a menudo, muy frecuentemente. Pincha abajo, suscríbete, pincha la campanita y sigue a mi lado en este